los partidos, las posibles reformas electorales que se puedan dar y quién las haría, con quién, contra quién, para qué finalidades. Yo creo que ahí Marcelo Ebrard nos llama la atención a cosas muy concretas que obviamente ya está la dinámica iniciada en este país y obviamente Marcelo Ebrard es un actor importante en esa dinámica. Y yo creo que es muy claro, ¿no? Hay que pensar sobre esto, pero eso es más bien cuestión de estrategia. Claro, la estrategia es muy importante, pero una segunda perspectiva que nos plantea Ebrard, que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de qué pasa en el país, es tan importante, cuando no más importante, que la perspectiva electoral, que es qué es lo que está pasando con México, ¿no? Y ahí Marcelo también nos dice muy claramente, ¿no?, que hay ciertos sectores, ¿no?, y ciertas agendas y ciertas tareas que han sido ampliamente descuidadas en los regímenes que hemos tenido en los últimos años, que no están siendo atendidas por las políticas públicas que en este momento se están llevando a cabo, y se refirió desde luego al problema de los derechos humanos, y yo comparto totalmente esa preocupación por razones obvias, al problema de la educación, al problema de la salud, al problema de la no representación de grandes mayorías de la población en el gobierno, en las instancias decisorias, que para mí es uno de los grandes problemas que vincula precisamente el contenido, la substancia de qué es lo que está pasando en el país con la estrategia y los procesos electorales. Con el problema económico, ¿no?, de las inversiones, de las tasas de crecimiento, etcétera, etcétera. Todo esto está ahí, pero yo me pregunto, ¿cuál es, no? Y tal vez te lo pregunto, Marcelo, no, si nos podrías aclarar un poco más en tu respuesta a estas cuestiones, ¿cuál sería realmente una plataforma de izquierda sobre estos grandes problemas nacionales? ¿Qué significaría en términos a corto, mediano plazo, no, de un próximo sexenio, de políticas urgentes que hay que llevar a cabo, y con quién se llevarían a cabo y cómo se llevarían a cabo? Desde luego son problemas enormes, ¿no? Tú los has apuntado muy brevemente, pero es el futuro de nuestro país y es el futuro de las generaciones que ahí vienen, ¿no? Y que podríamos, pues, agregar el gran problema de la desigualdad y de la creciente desigualdad social, económica, etcétera, el gran problema del campo, ¿no?, que no mencionaste. Claro, eres el alcalde de la ciudad más grande del mundo, tal vez, entonces evidentemente estos problemas parecen secundarios, pero sabemos muy bien que para el país no lo son, y tú lo sabes también. Entonces el problema del campo, que no está siendo atendido y desde hace muchos sexenios no está siendo atendido, simplemente está fuera de la agenda que haríamos, y que conlleva al problema tampoco no mencionado, el de las migraciones. Los millones de mexicanos que migran, el problema de las leyes allá del otro lado, el problema de los acuerdos bilaterales o multilaterales que pudiéramos llegar con respecto a la migración. ¿Cuál sería la posición de la izquierda, ¿no? Y bueno, otro tema que nos preocupa a todos, el de la seguridad, ¿no?, el del crimen organizado, el de la creciente violencia vinculada al crimen organizado en nuestro país. ¿Qué actitud puede tener, qué plataforma puede tener la izquierda o las izquierdas en ese sentido, y quiénes serían las izquierdas? Eso es un poco de las preguntas que se me ocurren, independientemente de este planteamiento al principio, que me parece muy sugestivo, muy interesante, de cómo ves tú, Marcelo, la conformación de la candidatura, de una candidatura de izquierda, cuáles serían las estrategias, cómo habría que ir trabajando eso, porque el plazo es relativamente corto. Pero para terminar, nomás, uno de los problemas que planteaste, que me parece fundamental,
que es el de la representatividad de las mayorías, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en este país en los últimos 20 años es el surgimiento de lo que en términos generales se llama la sociedad civil, a través de las organizaciones populares de diferente tipo, y precisamente surgieron a raíz de ese parteaguas que era el temblor del 85, que como dijo Mercedes al presentarte, y tú mismo lo has dicho al presentar tu currículum en otras instancias, pues ha sido fundamental, ¿no?, para ti y desde luego para muchas gentes. Y a partir del 85 realmente sí podemos decir que hay un crecimiento enorme de organizaciones civiles de todo tipo, ¿no? Miles de organizaciones civiles, miles de pequeñas plataformas. En general diríamos que la mayoría de estas organizaciones de la sociedad civil representan una aspiración, un anhelo, una orientación de izquierda. A lo mejor estoy equivocado, porque también los hay de derecha, ya lo sabemos, pero en su gran mayoría sería eso. Entonces, esas izquierdas tan fragmentadas, no tienen un papel político claro en este país. Claro, son movilizadas muchas veces para fines electorales, pero entre elección y elección se dedican a la protesta, a la denuncia. ¿Y dónde está el crecimiento de una parte de la sociedad realmente organizada, que, como se ha dicho aquí, es una sociedad mayoritaria en potencia, pero de alguna manera no aparece como tal cuando estamos contando los resultados electorales o las votaciones en el Congreso? Porque, como tú bien has dicho, bueno, hay por ahí, fuera del sistema formal, hay los poderes fácticos, los intereses privados, que, como en muchas otras partes del mundo, tienden a tener más importancia que la sociedad civil en su conjunto. ¿Cuál sería, es la pregunta que yo me hago, cuál sería en un futuro próximo en México el papel de la sociedad civil como un factor que pese y que pueda reorientar realmente la marcha y la dinámica de la política electoral y de la política política? Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, ya me han pasado varias preguntas, pero acuérdense de seguir escribiéndolas mientras tenemos el siguiente comentario. A mí me gustaría volver a darle la palabra a Marcelo antes de entrar las preguntas para responder los comentarios de Rodolfo. ¿Te parece, Marcelo? ¿Sí? Bueno, Marcelo nos ha señalado en primer lugar un presupuesto que sería un candidato único, una cuestión electoral básica, y luego 3 propuestas que entiendo que Rodolfo comenta. Lo que es la representación de los sectores excluidos, la adopción de nuevas causas y una propuesta de modernización en términos económicos, de salud, etcétera, versus las inercias sustentadas actualmente. Y Rodolfo añade un cuestionamiento muy específico que quiere decir darle contenido a esas propuestas, qué y cómo se harían, con quién y cuándo, cómo, dónde, y señalar algunos de los vacíos